Perfecto. Chicos, ya Nilda la conocen, les dio la clase la semana pasada y hoy le agradezco que vuelve a acompañarnos hoy para la parte de columna montante de electricidad, ¿sí? Así que en el día de hoy, sí, vamos a ver la parte de columna montante. Estuvieron viendo lo que es electricidad domiciliaria la semana pasada y hoy sería, recuerden que siempre todos los servicios los estuvimos viendo tanto para el domiciliario como para la parte del edificio. Entonces hoy lo que van a ver es las bases teóricas como para aplicar en el edificio la parte de electricidad, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es de aplicación también al trabajo práctico, así que es importante que traten de entenderlo y que presten atención, ¿sí? Bien, te dejo, Nilda, que siga Bien, por acá. gracias. Cualquier pregunta, por favor, interrumpan la clase y pregunten, ¿eh? No hay ningún problema. Exacto. Bien, vamos a compartir la clase. Acá vamos a checar esto. Bien. Entonces vamos a ver lo que es columna montante de electricidad. Ustedes se figuran que en un edificio hay que llegar a todos los departamentos con todos los servicios y siempre respetando todo lo que es las otras instalaciones, o sea, gas, sanitaria, agua, es decir, que nunca se juntan ambos servicios. Esto es lo que es el bastidor donde se colocan los medidores de electricidad y de ahí ustedes ven que salen una serie de caños que es para cada departamento, por supuesto, para que cada uno tenga su gasto propio. Y aparte está el gasto común, es decir, aquellos que pueden prorratear entre todo el edificio y los gastos que se originan por el servicio común al edificio. O sea que este es el tablero general de un edificio en donde ustedes ven que salen todos esos caños que van a alimentar a cada uno de los departamentos y aparte de eso a los servicios comunes. Cuando llega el servicio a cada departamento va a ser el tablero seccional, parecido a lo que ustedes tienen dentro de una instalación domiciliaria. Entonces, ahí se alimenta el departamento específico. Cada columna montante, o sea que ustedes ven que hay un montón de cables acá que están pasando por estos caños, y en cada palier se establece una caja en donde esa caja está soldada para aquellos pisos en que no se abastece y está abierta para aquel piso en donde hay que suministrar la energía. A su vez acá están viendo una caja de servicios de muy baja tensión, es decir, que son los servicios que pueden ser de portero, de televisión, o sea que todos aquellos que lleven muy baja tensión. Los de baja tensión son los que están ubicados en esta cajita y que entonces separan aquellos caños que siguen hacia otros pisos y que derivan a ese piso en específico. Acá ven en el cableado. Fíjense en el tamaño que tiene la columna montante, es decir, que va a tener el tamaño específico de acuerdo a la cantidad de departamentos que tenemos que alimentar. No es despreciable,
Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de 1,20 m, por ejemplo, es el espacio que ocupa de ahí en más esa columna montante sobre la pared. Tengan en cuenta que no está atravesando ninguna estructura portante del edificio. La estructura, si ustedes ven el esqueleto de un edificio, está formado por columnas y vigas y losas. Esa estructura no puede ser atravesada por esta columna montante, sino le va a hacer un agujero muy importante y va a perder su resistencia. Entonces hay que hacerla seguir fuera de lo que es la estructura portante del edificio. Cuando llega al departamento, entonces tiene su tablero seccional y se alimenta, en este caso está la columna montante, llegando con su alimentación al tablero seccional. Y de ahí salen los circuitos de alimentación a los distintos servicios dentro del departamento, como ustedes saben, dentro de una alimentación domiciliaria. ¿Qué sucede con el gas? El gas es amigo de la muy baja tensión, no de la alta, esta que está suministrando 220, sino que estos conductos que ustedes ven son columnas montantes de muy baja tensión, aquellas que llevan 12 o 24 volts, es decir, que no llegan a 220. Entonces, el gas es amigo de la muy baja tensión, pero no de la baja tensión de 220 como está alimentando a los distintos departamentos. Entonces va a haber tantos medidores como unidades de vivienda. Cada una va a tener su tablero seccional en el interior de su vivienda. Del tablero general van a partir, como vimos, tantos ramales a los tableros seccionales como departamentos haya. Entonces, a cada departamento va a llegar su caño específico. En el tablero seccional va a haber un interruptor automático general. Recuerden que hablamos en la clase pasada de lo que era ese disyuntor que cortaba para seguridad de las personas. Entonces, ese disyuntor diferencial que está para seguridad de las personas va a tener un accionamiento de 30 miliamperes en 10 milisegundos en el tablero seccional. Pero a su vez, en el tablero general que vimos a la entrada del edificio, va a haber otro disyuntor en la llave térmica que corta el departamento, que va a ser de 300 miliamperes. Esa diferencia hace que se corte primero el disyuntor del tablero seccional ante algún problema de contacto humano con la electricidad, que en el tablero general. Entonces, salta el tablero seccional y luego salta en el tablero general. Pero van dos disyuntores, uno en el tablero seccional del departamento y otro en el tablero general. Todos los materiales que vimos nosotros, sí.
Una Dime. pregunta, ¿cuál salta primero? No escuché bien. El primero salta el de tablero seccional porque Ah, bien. tiene 30 miliamperes. Entonces, ante un contacto, una persona toma contacto con la chapa de una heladera o un lavarropa que está en falso contacto, entonces, para que esa persona no se electrifique, entonces salta el disyuntor primero del departamento. A su vez, si esa carga es muy importante, va a saltar también el disyuntor en el tablero general de ese departamento. ¿Está claro? Perfecto, gracias. Bien, muy bien. Los materiales son todos según norma IRAN, como dijimos, en una instalación domiciliaria. Es decir, que todo lo que pongamos debe ser normalizado. Acá tienen un ejemplo de una planta de un edificio en donde tenemos la ubicación de los medidores, la ubicación del tablero general, que tiene que estar a menos de 2 metros o igual a 2 metros de los medidores. Y luego tenemos un acceso de teléfono, un acceso de portero eléctrico. Estas señales están en color, pero ustedes saben que en electricidad va todo en negro y por eso se señalan con distintos trazos. Entonces, teléfono es trazo y 3 puntos. Lo que es portero es trazo y punto. Lo que es televisión es línea de trazos. Si hubiera alarma, es trazo y 2 puntos. Es decir, que cada servicio tiene su identificación dentro del plano que está en negro. Profe, ¿podrías repetir lo de alarma? Sí, la alarma es trazo y 2 puntos. Si nosotros ubicamos un tipo de alarma en el edificio para seguridad, entonces esa sería trazo y 2 puntos. Lo mismo para una instalación domiciliaria. Si ustedes quieren ubicar cajas, entonces para seguridad de alarmas, tienen que instalarla en los taparrollos, en las puertas. Entonces van una cajita de 5 por 5 y va entonces un caño que va recorriendo toda la instalación con trazo y 2 puntos. Eso ustedes tienen que señalarlo en su proyecto. Es decir, si el propietario quiere establecer alarma, eso no se presenta en ninguna entidad. Es decir, que es entre el propietario y el profesional, porque se imaginan que es una cuestión de seguridad. Entonces, se instala de acuerdo, pero el electricista que tiene que hacer la obra tiene que saber que tiene que tender un caño más que vaya entonces a todas las aberturas para poder establecer esa seguridad. ¿Está claro? Bien. Sí. Entonces, acá tenemos las cajas de derivación que van a ir hacia las plantas tipo. Acá tenemos más agrandado, digamos, lo que es el portero eléctrico. Se va a alimentar entonces del tablero general en su fuente. Es decir, que acá está la botonera de entrada y esa botonera está accionada por 220 y está conectada al tablero general. Es la única conexión de 220 que tiene el portero.
Desde ahí en adelante es de 12 volts, o sea, de muy baja tensión. Cuando ustedes acá tienen la forma en que desde planta baja parten las columnas montantes. La simbología entonces es esta flechita que está saliendo hacia los distintos puntos de la columna montante. Acá tienen una idea general de cuántos son todos los caños que están subiendo hacia el edificio. Es un montón de caños que hay que tener en cuenta en el proyecto. Vimos entonces que la columna montante de electricidad entonces llegaba a cada palier con una caja seccionada en donde estaba todo sellado menos aquellos accesos a los departamentos de ese piso. Ustedes ven que no se traba con la estructura del edificio, es decir, se coloca de tal manera de poder enchapar esta pared con una pared de panderete o una pared de 10, de tal manera entonces de tapar esa columna montante, pero no interferir, porque se imaginan que la estructura del edificio es como el esqueleto. Si ustedes perforan el esqueleto de ese edificio con todos esos caños, va a perder estabilidad. Entonces, se trata de evitar que todas las instalaciones perforen la instalación del edificio, la estructura del edificio. Entonces, por ese motivo, la columna montante no está atravesando columnas y vigas que son la estructura, el esqueleto del edificio. ¿Cuáles son los servicios comunes? Es decir, que nosotros vimos que a cada departamento hay que llegar con la alimentación. Pero tenemos ciertos servicios que no pertenecen exclusivamente a los departamentos, que son la luz de pasillos, escaleras, luz de emergencia. Es decir, ustedes tienen una lista en sus apuntes en donde dice qué cantidad de servicios pertenecen al servicio común que van a ser entonces prorrateados por todos los comitentes del edificio, es decir, por todos los propietarios o inquilinos. Acá tienen una vista del palier. Quiere decir que en este palier va a haber un automático, que es este triángulo que se coloca a la salida de cada departamento, para que cuando salga el propietario pueda prender la luz del pasillo. ¿Por qué se denomina este automático, este triangulito? Es decir, porque tiene un cierto lapso en la luz. Va con un ciertos segundos y luego se apaga para que no quede prendido de gusto. Digamos que entonces en unos ciertos lapsos de tiempo este automático corta la luz del pasillo. Y a su vez siempre hay a la salida de cada departamento, ténganlo en cuenta de colocarlo en su ejercicio de departamento, va a haber un automático, es decir, porque el que sale tiene que prender la luz para poder caminar por ese pasillo, y a su vez, fíjense que hay otro automático a la salida de los ascensores.
porque el que sale del ascensor tiene que prender la luz de pasillo para llegar a su departamento. Presten atención también a la escalera. Fíjense que en la escalera no hay caños que recorran el circuito de la caja de escalera. ¿Por qué? Porque se imaginan que es más costoso, más engorroso en un edificio. Entonces, se coloca un caño que va conectando todos los automáticos de escalera desde el tablero general, desde planta baja a todos los pisos, y también este aplique que está en la escalera va a estar conectada piso a piso en todos los paliers de la escalera. Entonces tengan en cuenta que esta iluminación común para todos los paliers de escalera está conectada a la columna montante, como vimos que era seccionada, que tiene unos ciertos cubículos que están entonces abiertos a cada piso. De esa columna montante va a salir la alimentación a cada departamento a su tablero seccional. Estas cajas que aparecen aparte serían las de muy baja tensión, que es televisión, portero y teléfono. En el compactador, ustedes ven que aquí es o recolección de residuos o compactador, y entonces va a haber una luz que pertenece al servicio común, y entonces viene desde el tablero general y entonces va iluminando cada uno de los pisos. Bien, ahora tenemos que observar que la columna montante, ustedes vieron que ocupa un gran tamaño, 1,20 m por lo menos, y hay que ver que no atraviese la estructura portante del edificio. Pues imaginan que con 10 o 12 cables, si nosotros estamos interrumpiendo una viga, entonces vamos a hacer que pierda su poder estructural que tiene. Las cajas entonces esas que nosotros vimos se colocan entonces estancas a más de 2 metros para que nadie meta la mano y que van a estar abiertas únicamente en el piso que corresponda. Las inspecciones de obra, ustedes cuando presentan en su municipalidad, sea cual fuere, el plano para su aprobación, luego van a tener entonces una inspección que tienen que pedir de cañería de techo, de bajadas y finalmente la inspección final es de cableado, conexionado y medición de puesta a tierra. El alumbrado de emergencia. Hoy en día, frente a los cortes de electricidad, tiene que haber un alumbrado mínimo. Entonces, va a depender del tipo de edificio y de la actividad que se está desarrollando en el mismo. Entonces, lo principal es la salida, es decir, iluminar el medio de salida de tal manera que todos puedan llegar seguros a la puerta.
El tiempo mínimo va a ser de 15 minutos y va a depender de la cantidad de pisos. Se imaginan que de acuerdo al edificio que ustedes tengan proyectado, entonces, de acuerdo a su distancia hasta la salida, va a depender del tiempo que necesite una persona para llegar del último piso a la salida. Los más comunes, ustedes vieron, ya observaron en algún lugar, que son esos carteles que indican la salida. Luego hay otros medios que pueden ser tubos fluorescentes conectados al sistema de tal manera que en algún momento en que se corte la luz, entra a funcionar el sistema de emergencia, bien con una pila que tenga el tubo fluorescente o bien con un sistema electrógeno que tenga el edificio. Luego puede haber equipos que tengan entonces su equipo propio. Y en aquellos edificios que son, por ejemplo, de mucha urgencia, que son quirófanos o son edificios que tengan computación que hay que mantener funcionando, entonces ya en esos casos va a haber un equipo que va a ser permanente de instalación. Entonces, según cuándo funciona, puede ser permanente o no permanente. En el caso entonces de urgencia que tenga que seguir funcionando, va a ser permanente. En el caso de un edificio con viviendas, entonces puede ser no permanente porque va a ser entonces en el momento que se corte la luz, que las personas puedan salir de la manera más civilizadamente posible. Entonces, la fuente de alimentación de estos servicios de emergencia puede ser con equipo electrógeno que tenga un edificio, puede hacer servicios autónomos, es decir, de pilas que estén en la luminaria y que puedan accionarse en el caso que se corte la luz. Y en el caso de energía ininterrumpida, entonces sería el caso de quirófanos o el caso de salas de computación que no puede interrumpirse forzosamente la electricidad. Entonces, el servicio que prestan va a ser escape, reserva y seguridad. Distintos son en cada caso según el lugar en donde están aplicados. En el caso de ustedes que tienen edificios, lo más común es el escape o vía de emergencia. Ese es el sistema que más se aplica. Quiere decir que una luz dentro del palier, o varias según la longitud del palier, va a tener entonces una pila que revierta el consumo de la red a la pila en el caso que la red se corte. La columna montante de teléfono. Hablamos de teléfono, pero en este caso pueden ser otros servicios, como puede ser señal que tiene que responder a Internet. Entonces, hay varios servicios dentro de un edificio hoy en día que pueden conectarse a esta red. Esta columna montante de teléfono
lleva un armario de cruzadas. El armario de cruzadas está en planta baja y las cajas de distribución están en cada piso. Es decir que entonces la empresa llega al armario de cruzadas, hay un listón de conexión y entonces de ese listón de conexión conecta a los departamentos que lo hayan pedido. En cada piso va a haber a su vez otro listón en donde se conecta al departamento que lo haya pedido. El armario de cruzadas tiene que estar en un lugar protegido, es decir, bajo techo, o sea, fuera de la intemperie. Y ese armario de cruzadas tiene como mínimo 50 por 70. Entonces, ustedes lo ubican en algún lugar y desde allí entonces parte la columna montante hacia los pisos del edificio. Todas las cañerías de este armario de cruzadas son de acero, tanto las cajas como los conectores, porque vimos que se usaba en la distribución de baja tensión 220 en las losas, caños de PVC y caños tipo manguera para las bajadas. En cambio, en este caso de instalación de teléfono, son caños de acero. Entonces, parte la columna montante, que se grafica de esta manera, hacia cada uno de los pisos y de ahí deriva a cada uno de los departamentos. En el proyecto de obra municipal debe registrarse primero la aprobación de Telefónica con respecto a este plano y luego se aprueba el plano de electricidad del edificio. Esto es en nuestra municipalidad de Bahía Blanca. Ustedes siempre tienen que consultar a la municipalidad donde estén trabajando, porque los trámites pueden ser diferentes. Lo que sí es importante es que por ningún caño de una instalación ustedes pasen otra. Es decir, que para que no se dificulte la transmisión de datos de una línea con respecto a otra, deben de ubicarse en distintos caños. La columna montante... Sí. Una consulta con respecto a los servicios. Nosotros Sí. Ya cableamos todo el edificio para todos los servicios hasta las cajas y la empresa viene y conecta derecho a esa conexión, o la empresa cablea dentro de nuestro edificio por esos conductos hasta el departamento que pida. No sé si me explico. Sí, el instalador que está matriculado para realizar la instalación debe hacer entonces el cableado y la empresa viene y conecta. Ah, bien. ¿Está claro? Bien. Sí. Bueno. Gracias. No hay de qué. ¿Puede ser que la empresa, en vez de conectar desde planta baja, conecte desde la terraza? O sea, que la alimentación venga de terraza, decís vos. Sí, me pasó una vez, yo vivía en un edificio en pleno centro, que Sí. me pidieron desde la terraza, está bien, yo vivía en el piso 13, estaba más cerca de la terraza que de planta baja, pero me pidieron pasar a la terraza en vez de conectar desde planta baja. Sí,
Hay dos accesos. Uno que es desde el Centro Libre Manzana, que es lo que te ocurrió a vos, para llegar hasta el edificio, y hay otro acceso que es desde el Centro Libre, o sea, desde la línea municipal. Es decir, que hay dos accesos para los servicios de teléfono. Uno es desde el Centro Libre Manzana y el otro es desde la línea municipal. O sea que en Bahía Blanca generalmente se realizan desde el Centro Libre Manzana porque todavía no pasan por la vereda la línea entonces que viene a ser subterránea. En algunos lugares donde hay líneas subterráneas de alimentación, entonces entra por la línea municipal. Pero en general entran por el Centro Libre de Manzana todavía. Siempre les digo en Bahía Blanca. Puede ser que en otros lugares haya otros accesos. Ustedes tienen que consultar en el lugar en donde están situados. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. La televisión ingresa, esto es muy polémico, porque en un momento se dijo que la televisión no podía, la televisión por cable, utilizar las columnas de alumbrado para poder trazar sus servicios. Acá en Bahía Blanca, porque ya les digo, siempre hago la diferencia con respecto a otros lugares, se ha utilizado las columnas de iluminación, o sea, las palmeras que están en la calle, se han usado. Pero generalmente en un principio se pedía que entren por el Centro Libre de Manzana. Eso es lo reglamentario. O sea que la televisión incluye el cable y que puede ser otros sistemas de comunicación. Entonces, reglamentariamente tendrían que entrar por el Centro Libre de Manzana. En otros lugares van por la calle, se ajustan a las palmeras y entran desde las palmeras de luz. Pero bueno, lo reglamentario sería que entren por el Centro Libre Manzana. En el plano se indica con líneas de trazos y entonces penetran al edificio y desde allí suben a cada piso con una caja que se ubica de 30 por 30 en cada palier. Todas esas cajas que se ubican de servicios de muy baja tensión están a más de 2 metros para que nadie meta la mano. Entonces, ese caño que va a recorrer todo nuestro edificio para llegar a cada uno de los departamentos, entonces va a llevar en sí el caño, el cable de televisión que administra el servicio a cada uno de los departamentos. Generalmente entonces se diagrama de esta manera para que el instalador electricista que está haciendo su edificio pueda saber qué es lo que nosotros queremos.
Tengan en cuenta que esto va a variar de acuerdo a la cantidad de departamentos que vamos a servir. El acceso es reglamentariamente, recuerden que esto puede variar de acuerdo a cada municipalidad. En este caso es desde el centro Libre Manzana con un caño de PVC de 50 milímetros, que en el plano se grafican con líneas de trazos, hasta entonces la columna montante que nosotros ubiquemos en el edificio, entonces y de ahí sube a los departamentos. El portero eléctrico. La cerradura electrónica hoy en día se ha sacado de servicio por el problema de seguridad, pero puede haber en ciertos municipios en donde todavía existe o en edificios existentes. Bien, está una botonera. Ustedes saben que a la entrada del edificio está la botonera. Esa botonera tiene entonces una conexión primero al tablero general de 220 para que funcione. Pero de ahí en más es hacia los departamentos de 12 volts, o sea, muy baja tensión. Entonces, la columna montante de portero eléctrico es de muy baja tensión. Su alimentación está únicamente desde el tablero general a la base de esa botonera para darle energía y que funcione. Entonces de ahí parte muy baja tensión hacia los departamentos. Se instalan entonces cajas de 20 por 20 en todos los paliers y se derivan a cada departamento. Recuerden que esas cajas están ubicadas a más de 2 metros para que nadie meta la mano. Se grafica de esta manera, es decir, que nosotros tenemos que darle al electricista lo que nosotros queremos dentro de cada departamento. Los ascensores. Tengan en cuenta que en un edificio tenemos un ascensor que nos facilita entonces la comunicación entre los pisos. Este ascensor necesita una línea de 220 para poder iluminar su sala de máquinas y además necesita una alimentación trifásica de 380 porque tiene motores a mover. Entonces, desde el tablero general de nuestro edificio va a salir esos dos caños hacia la sala de máquinas, entonces llevando 220 y 380, como dijimos, para hacer funcionar nuestro sistema. Además de eso, debemos colocar un sistema de emergencia en el ascensor de tal manera de que si se corta la luz, en el ascensor haya un equipo de luz de emergencia de tal manera de que el pasajero no se quede a oscuras. Ustedes saben que hay una cierta claustrofobia en muchos pasajeros que puede entonces influir en el sistema. Entonces,
debemos prever esa luz de emergencia. Todas las señales que pongamos en el edificio, o sea que es incendio, o que es una advertencia de robo, o lo que sea que nosotros pongamos en el edificio, también tienen que sonar en el ascensor, de tal manera que el pasajero esté alerta de lo que está sucediendo en el edificio. La sala de máquinas, si ustedes observan, les pido que vayan y miren en algún edificio que tengan cerca el tanque de agua. El tanque de agua no tiene que estar en contacto con la sala de máquinas, porque si hay alguna pérdida del tanque de agua, se imaginan que va a influir sobre el funcionamiento del ascensor. Aparte de eso, debajo del tanque de agua, ustedes van a ver cuando vean instalación sanitaria que hay una serie de llaves para poder entonces maniobrar las distintas bajadas de agua del tanque. Entonces se necesita un espacio libre entre la base del tanque para poder entrar y poder maniobrar esas llaves. Por lo tanto, el tanque de agua por lo menos tiene que estar separado 50 centímetros entre el techo de la sala de máquinas y el tanque de agua. A su vez, cuando ustedes... Sí, dime. Disculpe, ¿a qué se refiere con planta de coche o coche? La planta abajo del todo. Sí, o coche arriba que estábamos leyendo. El coche es el ascensor mismo. Ah, bárbaro. Gracias. Se está adelantando a lo que tenés más explicado más abajo. Sí, por eso le decía... No, pero está bien la pregunta, Jorge, no te preocupes. Está bien, disculpe, está bien. disculpe. Tranqui, no pasa nada. Cuando ustedes dimensionan, que en instalaciones 2 después lo van a hacer, es dimensionar el ascensor necesario para el edificio y según la actividad, o sea, que sean departamentos, que sea un hospital, que sean distintos usos, entonces ustedes van a dimensionar ese ascensor. Lo que nos corresponde en este momento, en la obra, es no usarlo durante la construcción. Antiguamente se colocaba el ascensor y se usaba como montacarga. Eso hacía de que cuando verdaderamente tuviera que funcionar el ascensor, tenía ciertos problemas. Entonces, el ascensor en sí se va a colocar esa cabina, ese coche, cuando ya esté todo listo el edificio, de tal manera de que no sufra los avatares de obra. Sí. se le escapó una chica al auto. Bueno. Creo. Seguí nomás. Bien, seguimos. Entonces, hay que presentar un plano en la municipalidad que les corresponda. Necesitan mantener entonces un plano que corresponda. Ustedes, de acuerdo a la cantidad de gente que van a tener que transportar, entonces van a tener una cierta capacidad de la cabina y van a ser 1, 2 o más ascensores de acuerdo al edificio. Entonces eso lo tienen que volcar en un plano en donde ustedes, ¿qué les va a servir? Para la construcción en sí del edificio. Es decir, que ustedes tienen que saber
cómo va a ocupar esa superficie la cabina para poder hacer el proyecto constructivo de su edificio. Y también de la sala de máquinas, que de acuerdo entonces al edificio, a sus prioridades, van a establecer la cantidad de máquinas o de ascensores y va a tener una cierta dimensión. Tienen que también tener en cuenta, de acuerdo al tipo de ascensor que van a instalar, entonces, cómo va a influir en su proyecto, porque entonces ustedes van a tener una cabina que tiene ciertas dimensiones, que llega hacia un cierto último piso, y luego tiene que tener su accionamiento en la sala de máquinas. Esto hace que tenga un recorrido de la cabina y que tenga un recorrido máximo hacia la polea que está subiendo esa cabina. Entonces, esta sala de máquinas va a estar sobre la azotea de su edificio. Entonces, tiene ciertas restricciones municipales, de acuerdo a donde ustedes estén actuando, que tienen que respetar. Por lo tanto, tienen que saber constructivamente dentro de su proyecto cómo van a tener que hacerlo para que se cumplan estas reglamentaciones. Incendios. O sea que todo lo que estamos hablando es aquello que requiere electricidad. Ustedes vieron que todo lo que estamos mencionando son servicios que requieren electricidad, que están dentro de los servicios comunes del edificio. En este caso, va a haber, de acuerdo a la envergadura del edificio, ustedes pueden prever cierto tipo de instalación. Va a haber detectores, va a haber un fuente de suministro que va a ser la energía eléctrica para que funcionen esos detectores y un elemento extintor del edificio. Entonces, ese elemento extintor, ustedes lo van a ver bien en instalaciones 2, y que es entonces el elemento que va entonces a contrarrestar ese efecto. Pero dentro de la energía eléctrica, ustedes tienen que prever que exista una alimentación a esos equipos detectores de incendio. Esa alarma contra robo e incendio puede estar una central de alarma que se administre desde planta baja, directamente el encargado del edificio que está monitoreando el edificio con una computadora, o bien puede haber una central lejana, es decir, que puede haber un sistema, ustedes saben que de alarma puede haber un sistema que esté externo al edificio y que está monitoreando entonces las alarmas del edificio. Entonces va a haber sensores de detección del problema, si hay intrusos o hay incendio, y elementos de señalización dentro del edificio. Este cableado para los sistemas de seguridad puede ser cableado o inalámbrico. Hoy en día los sistemas inalámbricos se han perfeccionado mucho. Anteriormente no tenían
tanta seguridad. Hoy en día sí lo tienen y entonces puede ser instalado mejor en cada edificio que no lo tenga. Puede ser que sea sonoro, o sea que una alarma suene, o bien una señal luminosa que se detecte únicamente en la computadora de control del sistema. El pararrayo. Ustedes saben que en las poblaciones en donde lo más alto era la iglesia, entonces el pararrayo se instalaba en la torre de la iglesia. Cuando ya sobrevinieron los edificios en altura en las ciudades, entonces el más alto es el que tiene el pararrayo. Quiere decir que si su edificio está al lado de uno más alto, entonces no hay problema porque ese va a sujetar el rayo. Pero si alrededor de su edificio no hay ninguno más alto, entonces hay que proveer el pararrayo para su edificio. Entonces eso hay que colocar una jabalina que lleve a tierra esa descarga. Recuerden que nosotros mencionamos la jabalina como descarga a tierra en una vivienda de aquellas pérdidas que no notamos físicamente, pero que se están produciendo y que entonces lleva a tierra esas descargas mínimas y que no nos afectan a nosotros. En este caso, entonces esa jabalina va a llevar como una descarga a tierra de esa descarga atmosférica y de tal manera de no afectar el edificio. Entonces, se coloca esa toma a tierra que va desde la terraza del edificio hacia tierra. Recuerden, si el edificio está rodeado de otros más altos que ya tengan entonces puesta tierra, no es necesario que ustedes la coloquen. Pero si su edificio no tiene otros edificios altos alrededor, es necesario colocarla para que el rayo no caiga sobre su edificio. Bien, el compactador. Acá tengan en cuenta cómo es la reglamentación. Esta reglamentación es de la Municipalidad de Bahía Blanca. Tengan en cuenta que ustedes pueden interceder en cada municipalidad y saber cuál es su reglamentación. Se obliga entonces a tener compactador de residuos con más de 20 unidades de vivienda. O si el edificio tiene más de 1.500 metros cuadrados. Puede haber recolección, es decir, que tiran la bolsita y no hay compactador abajo, cuando haya de 3 a 19 unidades de vivienda en 4 o más pisos. Recuerden esto, es decir, no podemos sobrecargar al encargado del edificio que camine los 4
pisos recolectando las bolsitas de residuo. Es decir, que hay entonces un caño por donde ustedes pueden mandar las bolsitas de residuos hacia planta baja y desde ahí se recogen y se llevan hasta el basurín. Pero entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de nuestro edificio. Los compactadores, que forman bolsas de 20 kilos a lo sumo para que sean manualmente portables por el encargado hacia el basurín, pueden ser neumáticos o eléctricos, generalmente son eléctricos. Ustedes ven aquí el tablerito que está funcionando el motor y que entonces llega la basura de los distintos pisos, se transforma en una bolsa y desde allí va a la calle. En este caso, ustedes tienen en esta imagen entonces otra marca, digamos que ustedes pueden consultar la página y que pueden mirar qué distintos modelos pueden obtener de compactador. Entonces es recolector o compactador. Cuando se instala el colector... Tengo una consulta. Sí. ¿Existe algún tipo de compactador que sea amigable con el medio ambiente y no mezcle todos los residuos? Con el medio ambiente pueden ser ambos, o tanto de compactador o de recolector. El hecho está no solo en el compactador, es más arriba. O sea que el hecho está de que cada propietario pueda dividir los residuos. Ahí estamos hablando de ecología, es decir, que cada uno divida sus residuos entre orgánicos, que puedan ser entonces separados de lo que son envases. Entonces, la recolección que sea separativa es lo importante. Entonces, si nosotros mandamos solamente en un edificio los orgánicos, que son los que se recolectan por el servicio domiciliario, sería lo importante. Y luego juntemos nuestros envases y los llevamos pacientemente a aquellos lugares que sean entonces procesadores de estos envases. Claro, no es que el compactador va a separarlos solo, por sí solo, ¿se entiende? O sea, Claro. no es que la máquina lo va a hacer, siempre va a requerir que los habitantes del edificio hagan la separación previa, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien. Bien, entonces la salida del local en donde se instala el compactador tiene que tener una salida al exterior. Perdón, aguarda un segundo, Nilda. Claudio Riposati, por favor, ¿podés silenciar tu audio? Claudio. Sí, hay los silencios, disculpa. No pasa nada. Ahí está, Nilda, sí. Bien. Bueno. Entonces, el local donde se instala el compactador sería que tenga una salida al exterior directa, es decir, que desde ahí puede el encargado llevar las bolsas hacia el basurín, que sean los elementos resistentes al fuego y que pueda ser limpiado con una manguera de tal manera de poder eliminar cualquier residuo que quede pegado en las paredes. Es decir, que ese local necesita una sanitización eficiente, incluso para que no haya vectores.
es decir, cucarachas o roedores que puedan interceder en ese local. En cada piso, en cada palier, entonces ese local tiene una boca de aberturas, entonces el propietario llega y tiene que haber una antecámara iluminada, como vimos, entonces entra en esa antecámara, abre la compuerta y tira su bolsita. Tiene que tener unas ciertas medidas apropiadas para que pueda acceder ese propietario. Además tiene que ser limpia, o sea que tiene que tener algún revestimiento de azulejos o cerámicos para que pueda ser limpia en realidad. Y la puerta en donde se accede a esa antecámara tiene que tener alguna pintura impermeable, de tal manera de poder lavarla. Entonces, tiene que tener además un conducto de ventilación. Entonces, ese conducto de ventilación que está conectado al conducto de bajada de la basura, es decir, que en ese recinto en donde está la cámara de arrojar las basuras, hay entonces un conducto de ventilación para que esos olores vayan hacia la terraza y no hacia el palier. La persona que maneja lo que es los residuos y la salida hacia la calle está autorizada, que es la persona encargada del edificio. Los bultos entonces no tienen que ser mayores de 20 kilos, de tal manera de poder maniobrarlos tanto la persona encargada del edificio como la persona que recoge los residuos. El portaenvase en la calle tiene que ser construido, es decir, cada edificio tiene que construir su portaenvase. Es decir, que frente al edificio hay que entonces construir un portaenvase. Y prever entonces toda la limpieza de tal manera de que no haya vectores. Bien. ¿Te parece, Nilda, que hagamos eso? ¿Que hagamos un descansito ahora? Como vos digas, listo. Dale, hagamos 10 minutitos de descanso. Son 10:15 casi, ¿sí? Hacemos 10 y 25. Bueno. Se vuelven a conectar y, o sea, nos quedamos acá conectados, pero hagan 10 minutitos de descanso. Y 10:15 vemos bien lo de la aplicación al trabajo práctico. ¿Te parece, Nilda? Sí. Dale, hacemos así. Listo. Vamos entonces con la columna montante. Ustedes tuvieron un ejemplo en el edificio de columna montante de gas. Entonces pusieron un regulador en una ubicación que tiene que estar en la línea municipal y una distancia mayor o igual a 50 centímetros del eje medianero. Ubicado ese regulador, ustedes llevaron la prolongación hasta la columna montante. ¿Por qué menciono esto? Porque la electricidad no se tiene que juntar con el gas, porque es peligroso. Entonces hay una reglamentación que exige que los medidores de luz deben de estar a 1,50 m por lo menos del regulador. Eso hace que en lugar de estar en la línea municipal, como nosotros sabemos, los medidores de luz, en este caso, en el edificio, pueden ser retirados
por la ubicación del regulador. Entonces, de ese problema que tenemos con la ubicación del regulador, nosotros establecemos una distancia de los medidores alejado por lo menos 1,50 m del regulador. Ubicamos los medidores y de ahí salimos al tablero general, que sí mantiene esa distancia que sabemos de 2 metros como máximo entre los medidores y el tablero general. Acá tienen ustedes colocados en lo que es la botonera del portero eléctrico, que dijimos que está alimentado desde el tablero general y luego parte entonces trazo y punto hacia la columna montante del portero. Ustedes tienen una entrada de acceso de televisión y portero eléctrico desde televisión y teléfono desde el Centro Libre de Manzana. ¿Sí me preguntabas algo? No, eso, teléfono. Sí. Que era televisión y teléfono, sí, ya está. Televisión y teléfono. Entonces, y desde la línea municipal accede teléfono hacia esa caja de paso, porque en el caso de que pase una fibra óptica por la vereda y que reemplace a ese acceso desde el Centro Libre de Manzana, entonces se anula esa entrada desde el Centro Libre de Manzana y pasa entonces a accionar esa línea desde la línea municipal. Mirna, disculpe. Sí. Entonces esas cajitas son cajas de paso, porque ayer estaba viendo y no entendía qué eran. Esas cajitas chiquitas son todas cajas de paso. Cajas de paso en el piso, entonces, o donde estén los caños, porque pueden estar adosados a la medianera, entonces esas son cajas de paso. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, luego tenemos una alimentación eléctrica a las bombas de agua. Y recuerden que podemos tener una alimentación, si no es neumático y es eléctrico, al compactador. Esto se alimenta desde entonces el centro, desde acá, desde el tablero general, para poder entonces ubicar esos consumos entonces que son comunes. Aquí se va a ubicar entonces columna montante de electricidad, se va a ubicar columna montante de teléfono, de portero eléctrico y de televisión. Lo vamos a ver mejor en esta imagen. Acá vemos entonces que están estos medidores alejados de lo que sería la ubicación del regulador de gas y luego entonces va al tablero general. Del tablero general pueden surgir la alimentación a locales que haya en el edificio y tenemos la alimentación subterránea. Recuerden que la nomenclatura para indicar alimentación subterránea es con trazos. En este caso esta alimentación de 220 a la base del portero desde el tablero general y luego parte trazo y punto porque es muy baja tensión. El teléfono, vamos a tener un acceso desde el centro, desde acá, desde la línea municipal y desde el Centro Libre Manzana.
En este caso tenemos además, recuerden que trazo y 3 puntos es teléfono. Acá en este caso, la señal fonoluminosa que ustedes pueden advertir en cada salida de edificio, que hay una señal como semáforo que está indicando que está saliendo algún auto, entonces esa señal fonoluminosa está conectada también a ese tablero general y va a haber una pedalera, es decir, cuando el auto pisa la pedalera, va a encenderse esa señal fonoluminosa para indicar que está saliendo un auto. En este caso ven ustedes que está el acceso de teléfono con trazo y 3 puntos, de 2 caños de 50 que vienen desde el Centro Libre Manzana y que va a llegar a esta caja de paso. Esta caja de paso, que ya les dije, está uniendo ambos accesos y cuando uno deja de funcionar, entonces entra el otro. Luego se sigue con 2 caños de PVC hasta el armario de cruzadas. El armario de cruzadas es un armario que tiene como mínimo 50 por 70. Tienen que tener en cuenta lo que hemos visto, que cada columna montante de electricidad lleva como mínimo 1,20 m por todos los caños que estamos juntando. El armario de cruzadas lleva 70 por 50 y desde ahí sale hacia las plantas tipo. Entonces, luego tenemos la señal de portero que viene con trazo y punto y que va a subir a todos los pisos. Y luego entonces tenemos necesariamente un toma de servicios comunes, es decir, un toma que se ubica en ese lugar de la caja de escaleras para que pueda servir para limpieza, por ejemplo, para una aspiradora que quiera usar el encargado, o bien entonces para alguna máquina, una herramienta que queramos conectar para solucionar algún inconveniente. Y tenemos los automáticos de escalera, es decir, que nosotros, una vez que pulsamos la escalera, entonces tiene una cierta cantidad de segundos que nos va a permitir para subir 3 pisos a lo sumo y luego se apaga. Eso es para que todo el edificio no queda prendido al divino botón. Es decir, que entonces nos da un cierto margen de tiempo, ese automático, para poder acceder a circular por la escalera. Fíjense en ustedes que no hay caños que recorran la caja de escalera, porque ustedes van a tener estructura. Generalmente la caja de ascensor es hormigón armado, entonces esto viene desde el tablero general subiendo un solo caño y eso hace que ahorremos en mano de obra en cuanto a recorrido por las paredes y entonces directamente viene desde planta baja, desde el tablero general y va subiendo piso a piso. Lo mismo pasa aquí, ustedes ven que hay una flechita que indica que llega la energía y sigue. Este es el caso entonces que este automático de escalera conectado en planta baja, entonces está uniendo piso a piso todos los
del edificio que ustedes tengan. Desde el tablero general, para no indicar tantas rayas desde el tablero general, se pone desde el tablero general el automático de bombas, o sea, para que funcione las bombas de agua. En este caso, en este edificio ejemplo, hay un tablero de las cocheras. Puede o no existir, porque pueden alquilarse o no. Eso depende de cada proyecto. Aquí ven más agrandado la cuestión del palier. Dijimos entonces que teníamos una luz de escalera que a su vez tiene luz de emergencia, es decir, que cuando se corta la luz, entra a funcionar la emergencia en esa misma caja de luz. Tiene una pila, entonces, que hace funcionar la luz de escalera. Llega y sigue la energía, es decir, que va llegando desde planta baja y sube a los demás pisos. Acá tenemos el automático que mencionamos anteriormente, que llega y sigue. Este automático con este centro de luz están conectados en planta baja en el tablero general, pero en cada piso va subiendo entonces un solo caño que no interfiere con la estructura del edificio. ¿Está claro eso? Es decir, que no llevamos ninguna cañería alrededor de la caja de escaleras. Acá vemos señalada la ubicación del toma que dijimos de servicio general, que tiene que servir para poner alguna reparación o para limpieza. Y además tenemos la columna montante. Ustedes vieron que la colocación de los medidores en este edificio, como ejemplo, estaba el nicho ubicado en este lugar. Vieron que está alejado completamente de lo que es electricidad. Está solito en este lugar, no tiene nada que ver con la columna montante de electricidad. Podría tener contacto con muy baja tensión, es decir, que una de estas columnas de televisión, portero eléctrico, teléfono, podríamos colocarlo cerca del medidor de gas, pero no de la columna montante de 220. Vemos acá la ubicación de las luces de palier. Acá vemos que una de las luces está conectada a emergencia. Es decir, que en el caso que nosotros tengamos un apagón en el edificio, va a funcionar una luz para poder salir del edificio. Acá llega energía desde el tablero general para iluminar esta antecámara del servicio de tirar la basura. Entonces llega y sigue. Nosotros tenemos un automático de palier. En este caso, como las dos puertas de los departamentos están muy cercanas, está colocado un solo automático. ¿Podemos colocar otro automático a la salida del ascensor? Sí, cómo no, en el caso de que la distancia no sea exagerada. Y acá tenemos entonces todo descripto lo que nosotros podemos poner, tanto de acceso
de tablero seccional a los departamentos como el servicio común que tiene en cada piso. Cuando llegamos a sala de máquinas, dijimos que el ascensor necesita 220 para el servicio común para poder acceder a un toma y la iluminación de la sala de máquinas. Aparte de eso, necesita el motor, entonces necesita fuerza motriz, que es entonces 380. Entonces llegan dos servicios, uno de 220 y otro de 380. En el caso del tanque, el tanque de reserva necesita un automático, es decir, para mandarle la orden a la bomba para que arranque en el caso que su nivel esté debajo de lo necesario. Entonces, ese automático recorre hasta entonces el tablero general y se pone en marcha cuando el tanque se lo indique. Debemos entonces establecer un gasto de lo que son los servicios comunes, como les mencioné, que son todos aquellos servicios que no son individuales de cada departamento, pero que son en base al funcionamiento del edificio y que van a ser prorrateados por los entonces habitantes del edificio. Esquemáticamente, esto no lo van a tener que hacer ustedes, pero esquemáticamente lo que se diagrama es entonces, para que el electricista sepa lo que tiene que hacer, entonces todos los caños que van a ir subiendo piso a piso, y acá ustedes tienen señalados ese toma que dijimos para usos comunes en cada palier. Tenemos señalados los automáticos de palier, tenemos señalados los automáticos de escalera y tenemos señalados los compactadores. Es decir, que acá tenemos entonces, desde tablero general, surgen esos servicios que van piso a piso. Esto va a variar de acuerdo al proyecto. Es decir, que si ustedes tienen mucho más pisos, esto va a ser seccionado de tal manera que funcione mejor. Quiere decir entonces que esto que vimos, que había una caja en cada palier, que estaba seccionada, que estaba tapada, que estaba soldada y únicamente con acceso a los departamentos de ese piso, están diagramados aquí en esta columna montante y que salen entonces allí. Ven ustedes que así salen los circuitos de usos comunes: palier, escalera, compactador y ese toma que va obligatorio en cada palier. Cada local va a tener su alimentación propia para su gasto desde el tablero general. Es decir, que no interviene en el gasto, eso es un arreglo entre propietarios y entonces los habitantes de cada local en lo que se produzca. Y tenemos también la alimentación del portero eléctrico, recuerden que es la base de la botonera que se alimenta desde el tablero general. La puesta a tierra, igual que en las viviendas, es desde el tablero general.
O sea que está puesta una puesta a tierra en ese lugar y parte también desde el tablero general la alimentación a las bombas de agua de lo que es el edificio. Cuando llegamos a la parte superior, recuerden que llegamos al automático de tanque, un circuito que es para las azoteas, para iluminar las azoteas si tenemos accesible, para poder darle luz, la sala de máquinas y el ascensor que lleva entonces tanto fuerza motriz como 220. Esquemáticamente, las columnas montantes se establecen de esta manera, ustedes no las tienen que dibujar, pero en un plano de presentación en la municipalidad se tiene que diagramar. Este es otro ejemplo de otro edificio para que ustedes tengan idea de cuántas cañerías hay que colocar y que entonces en este caso tenemos una ubicación parecida a la que estuvimos viendo en nuestro ejemplo. Tenemos los medidores desplazados, un tablero general y desde allí parte la columna montante. En este caso, por ejemplo, en el palier, los medidores de gas se están ubicando en este sector. Entonces, como son amigables, muy baja tensión, entonces tenemos televisión, portero eléctrico y teléfono cercanos a los medidores de gas. Pero la columna montante la separamos de entonces esos servicios. Entonces, en la escalera seguimos manteniendo esa energía que llega y sigue, el automático de la escalera que llega y sigue desde el tablero general, tenemos ese toma de servicio que llega y sigue, y tenemos la columna montante de 220 con 380 que va a estar siguiendo para los ascensores y que alimenta a cada departamento. En este caso, como tenemos, este es el D y el C, acá tenemos un automático del palier y en este caso que tenemos el departamento A y B. ¿Cómo andás? Muy bien. Te voy a... Claudio, riposati, por favor, el audio. Bien. Seguirilo. Bien, entonces acá que tenemos el departamento A y B, tenemos otro automático, es decir, que en cada puerta del departamento colocamos un automático para que se prenda esa luz de palier que nosotros necesitamos para la salida. Bien, las columnas montantes, como les mencioné, va a haber luz de... ¿Sí? Tengo una duda. Ahí donde está el tablero 2, que dice 2x4 más T, ¿qué significa eso? Eso es la alimentación. La alimentación, ustedes no han hecho todavía aparentemente el trabajo práctico del domicilio. En la siguiente, igual Nilda creo, en la siguiente lo vio. Fíjate en la siguiente filmina. Bien. Creo que estaba en la otra. El asunto está que el 2x4 es una alimentación monofásica mínima. Eso lo vimos en la alimentación a una casa. Entonces, esa es la alimentación mínima que tenemos para un departamento.
Si ese departamento tiene más consumo, entonces va a tener más ese centímetros de cuadrados de, entonces, o milímetros cuadrados de, entonces, cobre que va a surtir a esa alimentación. Entonces, mínimo es 2x4, igual que una casa con una instalación monofásica. De ahí va a surgir la alimentación a los departamentos o a las casas. Bien, acá tenemos entonces lo que es luz de emergencia, escalera, palier, compactador y el toma, que son los servicios esos comunes que estuvimos estableciendo palier a palier. Y tenemos también la alimentación a cada departamento, que en ese caso es monofásico, 2x4, y que va a depender del consumo. Es decir, que ese diámetro de lo que es la alimentación al tablero va a depender del consumo. El tablero general va a tener entonces tantas llaves térmicas como departamentos tenga. A su vez, esas térmicas van a estar acompañadas por un disyuntor para cada departamento. Cuando salió la reglamentación de colocar el disyuntor en cada departamento, para cada departamento en el tablero general, hubo que refaccionar unos cuantos edificios que estaban en construcción. Entonces se agrandó ese tablero general, porque ustedes vieron en el apunte que hay que tener un 30% libre de superficie en el tablero general. Y aparte de eso, había que colocar un entonces disyuntor por cada uno de los departamentos o locales que hubiera también en el edificio. Entonces se agrandó ese tablero general. Y tenemos entonces en ese tablero también los servicios comunes, que son los que mencionamos en todo el edificio. Es decir, que estos servicios comunes van a alimentar lo que estuvimos mencionando de luces de palier, luces de escalera, luz de compactador, la luz de emergencia, los ascensores, es decir, todo aquello que alimente al edificio y que es de uso común. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Parece que no. No. Bueno, Parece. primero que nada, Nilda, enormes gracias. La docente e ingeniera Nilda Roldán seguramente se presentó ya la semana pasada, pero es quien ha elaborado todos los apuntes que ustedes están, la mayoría por lo menos de los apuntes, y también de algunos que van a ver en instalaciones 2, quien ha trabajado en esta materia en ingeniería civil durante muchos años ya. Así que algunos quizás que están recursando ya la conocían del año pasado, pero bueno, ella nos va asistiendo, digamos, en esta tarea de darles clases a medida que se lo voy pidiendo y lo vamos necesitando. Así que mil gracias, Nilda, como siempre, por el aporte, y espero que los chicos sepan valorarlo. Bien, yo voy a hacer un breve comentario. Vamos acá. Ustedes recuerden que acá tenemos el enunciado del trabajo práctico, ¿sí? Para hacer un pequeño resumen, digamos, de sobre lo que tienen que trabajar.
quiero hacer hincapié en esto porque evidentemente en el trabajo práctico anterior no sé si no fue claro, hay algunas comisiones que por ahí no le están dedicando el tiempo necesario a los trabajos prácticos, a la materia. No voy a generalizar, ¿sí? Simplemente hay algunas que sí, otras que no. Quienes están trabajando bien se va a observar, y quienes no, es a quienes hago hincapié en este tema. Tienen un enunciado de cada trabajo práctico, ustedes tienen 3 trabajos prácticos que realizar de las 3 instalaciones, y está perfectamente detallado lo que tienen que entregar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para la parte de instalación eléctrica, siempre les dije al principio del cuatrimestre que en cada una de las 3 instalaciones que vamos a ver, ustedes van a tener que entregar una parte que es la vivienda domiciliaria que tienen, y otra parte que es la del edificio. En cada una de ellas tienen indicado qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Donde tienen que también entregar un informe o una memoria descriptiva, ¿sí? Detallando qué es lo que hicieron o alguna aclaración sobre los cálculos que están haciendo para poder interpretar, y las carátulas reglamentarias que corresponden a cada uno de los servicios. La parte de planos, ustedes ya la estudiaron en sistemas de representación, saben que los planos tienen que tener un rótulo, saben que tienen que tener un recuadro, ¿sí? Estas son presentaciones formales. Cuando hayan presentaciones que no son del tipo formal, que no tienen reglamentación específica para algún ente regulador, se los aclaramos, pero eso va a ser en instalaciones 2. En este caso, en instalaciones 1, estamos viendo todos planos reglamentarios. Cada uno tiene una escala específica, mínima, que deben cumplir. Entonces, es importante que ustedes esto lo usen como un checklist, un listado de chequeo de lo que tienen que entregar, ¿sí? Es el mínimo de lo que tienen que entregar en sus trabajos prácticos. Entonces, les pido, por favor, que pongan un poquito de esfuerzo y lean esto, porque la verdad que no es más que una página, ¿sí? Para revisar qué es lo que tienen que entregar al momento de entregar. Los horarios de entrega son previo a las 9 de la mañana, ¿sí? Así como ustedes aprovechan la virtualidad para un montón de cosas, se escucha normalmente gente que está con otras tareas. Entonces, en tema de entrega, se hace la entrega previo a las 9 de la mañana, las fechas de entrega están perfectamente especificadas en el Moodle, también lo están en los cronogramas, entonces les pido que se respeten esos horarios. Quien no entrega en esos horarios se considera fuera de término. Ustedes tienen que miren también al subir los archivos, que cuando suben los archivos, el mismo sistema les está pidiendo una vuelta de verificación de entrega, ¿sí? Para terminar de confirmar la entrega. Esto está hecho así para que ustedes puedan tener la primera subida de archivos en formato borrador y editar esa entrega de tal manera que si ustedes se confundieron un archivo o algo, tienen permitido hacerlo. Pero implica que después tienen que confirmar la entrega. ¿Por qué se hace la entrega antes de las 9 de la mañana? Pues si ustedes les hacemos hacer la entrega a las 12, a las 11 en horario de práctica, están terminando de elaborar los planos durante el horario de teoría, ¿sí? Siempre se hizo, en presencial también se hizo, que se entregaba al inicio de la clase. De esa manera ustedes entregan al inicio de la clase y después pueden dedicarse a prestar atención a la clase de teoría o a la clase de práctica de ese día. ¿Está? Bien. Ahora, respecto de lo que tienen que hacer de... Sí. ¿Quién me habla? Maite, no sé si... Maite, sí. Nosotros tenemos que reentregar, pero cuando entro a la página nos dice como que la tarea está fuera de término hace 6 días, como que la reentrega se tendría que haber hecho hace una semana. No, en este caso la reentrega, ¿sí? La reentrega, eso no se preocupen, porque ese que les aparece como retraso es porque la tarea tiene fijada 2 fechas. ¿Sí? Una fecha de entrega, que es la primera, la que ustedes hicieron primero, y luego van a tener una fecha límite que es el miércoles que viene. Por ahora lo siguen teniendo abierto, no se preocupen por el cartel ese, porque para la segunda entrega, que es la corrección, ¿sí? Lo que les va a pasar es que si no entregan a las 9 de la mañana, el sitio se va a cerrar directamente y no lo van a poder subir, ¿sí? Pero es para la segunda entrega que les va a aparecer ese cartel. En la primera entrega es donde tienen esa fecha inicial límite, y en la segunda entrega directamente se les va a cerrar el sitio, ¿sí? Yeah. Si tienen que entregar, sí, otra vez, Jorge, nuevamente, esas son aclaraciones que se hicieron el primer día de clase y que están perfectamente aclaradas también en el cronograma de práctica, ¿sí? De última lo vuelven a revisar, el cronograma de práctica está, y están perfectamente especificadas, digamos, las condiciones de promoción, ¿sí?
cuál es la nota, cuáles son los... Está todo perfectamente, así que pueden volver al archivo ese cronograma de práctica y revisarlo cuantas veces sea necesario para recordar el tema de las condiciones de promoción. Bien, Maite, ¿quedó claro entonces? Pero Sí, fíjate que la fecha arriba, en la reentrega, va a aparecer como fuera de término, pero no es fuera de término, pero tienen ustedes en el TP1, arriba perfectamente en negrita, yo más no lo puedo recalcar, o sea, No, sí, si, por eso, si pero... pudiera... No A mí te me preocupes, en la generó tarea... conflicto que me decía fuera de término Te 6 días. generó duda, no. Lo que pasa es que el sistema está armado para que dentro de la misma tarea ustedes tienen 2 oportunidades de entrega, entonces el sistema automáticamente, si no tienen aprobada la primera entrega, si no tienen más de 6, se abre automáticamente el sistema y ahí les va a quedar la segunda fecha, pero el sistema toma esa primera entrega como fecha límite, que les dice como retrasado, pero ustedes lo van a tener abierto. Lo único que si el día miércoles a las 9 no entregan, el sitio se cierra, ¿sí? Así que sean prolijos en las entregas. Esto los va a ordenar a ustedes, a nosotros, de tal manera que ustedes no se dejen estar con los trabajos prácticos, ¿sí? ¿Se entendió, Maite? Está bien tu consulta igual. Bien, gracias. Bien. Con respecto a lo que tienen que entregar de la parte de electricidad, vuelvo a insistir, son 2 partes, la parte de vivienda domiciliaria, que ustedes tienen un video de la explicación, tienen el PDF asociado a esa explicación, también lo tienen subido a Moodle para que lo puedan ver todas las veces que sea necesario, y tienen las consultas con sus docentes asignados para poder consultar a medida que van avanzando. Para la parte domiciliaria tienen que presentar un plano de planta en escala 1 en 50, en ese plano tiene que estar el trazado de la instalación eléctrica, los tableros, los circuitos, las cañerías y los cables, según la reglamentación vigente y según lo explicado en el trabajo práctico. Tiene que aparecer en ese plano la planilla totalizadora por circuitos, ¿sí? El ejemplo del video muestra un cálculo de un sistema monofásico. Tienen además un PDF en el trabajo práctico de electricidad con un cálculo de un trifásico para que tengan de ejemplo, pero también a medida que van avanzando con su vivienda, van consultando a sus docentes asignados. Deben presentar también el diagrama unifilar de esa vivienda, ¿sí? Y todo tiene que estar presentado con la carátula reglamentaria. Ese es el plano. Aparte deben presentar una memoria descriptiva o informe, que no es la idea que ustedes se pongan a copiar en ese informe todo lo que tienen de teoría, ¿sí? La idea es que el informe es algo aplicado a esa vivienda y cómo ustedes desarrollaron esa vivienda en particular. No es ni más ni menos de lo que ustedes probablemente tengan que hacer para un cliente el día de mañana. ¿Está? Eso es la parte de la vivienda. Luego, para el edificio, de todo lo que estuvo explicando hoy la ingeniera, ¿sí? Fíjense que a ustedes les mostró un montón de esquemas verticales, y eso es para que puedan interpretar mejor, pero eso no lo tienen que presentar. ¿Está? Ustedes, como trabajaron en algunos en la parte de gas, tienen que trabajar sobre las plantas, ¿sí? O sea, lo que tienen que hacer es trabajar sobre planta baja, siempre considerando lo que también proyectaron de gas por las limitaciones que tiene este servicio respecto del de gas, ¿sí? Y en la planta tipo, y también planta de azotea o de sala de máquinas que van a tener en ese edificio, ¿sí? Tienen que trabajar solamente sobre las plantas, para la parte del edificio. Se debe presentar el plano de planta en escala 1 en 100, ubicando todos los medidores de electricidad del edificio. Hay que determinar el número de medidores según la cantidad de departamentos, según los servicios de uso común, según todo esto que se estuvo hablando hoy en la parte de columna montante. Ubicar tablero general, tablero seccional, ubicar los medidores, ubicar la columna montante de baja tensión y las columnas montantes de muy baja tensión, tanto en la parte de planta baja como en la parte de planta tipo. No les vamos a pedir calcular los departamentos de adentro acá, ¿sí? Para eso ustedes están haciendo la domiciliaria en la vivienda, ¿sí? En el palier tipo, en la planta tipo, ustedes tienen que trabajar sobre el palier, ¿sí? Y saber cómo llegan hasta el tablero seccional de cada vivienda, pero no desarrollar dentro de los departamentos. Para eso estamos trabajando en la parte 1A, que es la parte de las viviendas. Las consideraciones, recuerden que en este caso, los colores reglamentarios de la instalación es negro, ¿sí? Y de la misma manera que por ahí les he hecho el comentario para la parte de gas, ustedes el plano de arquitectura traten de
bajarle un poco el tono en todo caso en las líneas y que se destaque, en este caso, ya que también estamos trabajando todo en negro, que se destaque la instalación eléctrica por sobre el plano de arquitectura, ¿sí? Adjuntar planta de arquitectura en escala 1 en 100. ¿Qué es una planta de arquitectura? La planta de arquitectura, por ahí no les queda claro, ¿sí? La planta de arquitectura, eso lo van a ver en Construcciones 1, probablemente para alguna presentación, es el plano de planta, ¿sí? Por ejemplo, del domicilio, donde están especificadas todas las cotas, tanto de paredes como internas, de los ambientes. Los locales están enumerados, y las aberturas están enumeradas con sus anchos y altos, ¿sí? Entiendo que ustedes están trabajando en paralelo con la materia Construcciones 1, donde hay parte de esta información que la van viendo en paralelo. Lamentablemente la carrera se las han diseñado de esta manera, donde estas dos materias están a la vez, con lo cual a veces puede haber alguna dificultad en cosas que nosotros les estamos explicando acá, y que tienen que ver con la parte de construcciones, ¿sí? Pero les pido que para eso están las consultas, pregunten, evacúen sus dudas, ¿sí? Nuevamente, esto es mucha información que si ustedes no lo van llevando al día, no lo pueden estudiar de un día para el otro. No es cuestión de que alguien es burro, no sabe, lo que fuera, es simplemente que naturalmente requerimos ir llevando la materia al día. Lo tuve que hacer yo cuando lo estudié, y lo van a tener que hacer ustedes para poder incorporar tanta información, ¿sí? Nosotros entendemos que tienen otras materias que les gustan más, pero si no van llevando la materia al día, no van a poder cumplir con las condiciones mínimas para poder cursar la materia, ¿sí? ¿Quedó claro lo de la presentación de esto? ¿Alguna duda sobre este enunciado de una carilla sobre lo que tienen que presentar por ahora? No, bien. Profe, Cualquier perdón, cosa yo tengo una sí. duda. Sí, Sobre la decime. planta de arquitectura que mencionó al final. Sí. ¿Eso iría en qué lámina? ¿En la de En domiciliaria? una parte. En una Ah, en parte. una. Y otra vez, hay otra cosa que les voy a corregir. Son planos. Las láminas que ustedes hablan de láminas, las hablan para taller de arquitectura. Nosotros acá hablamos de planos, ¿sí? En sistema de representación nos manejamos con planos, ¿está? Cuando ustedes hablan de reglamentariamente, ¿sí? Ustedes, norma CIRAM, es plano, si no son láminas, ¿sí? Entonces quiero que diferencien. Yo entiendo que ustedes en taller probablemente lo ven como láminas, ¿sí? Pero acá estamos hablando de planos, ¿está? Y es un plano aparte, sí, correctamente, que ustedes lo pueden tener, porque la idea es que nosotros en ese plano podemos ver las distancias y no pongamos toda la información junta, ¿sí? Ese plano de arquitectura es un plano aparte, ¿sí? ¿Se entendió? No sé, me acuerdo quién me habló. Sí, profe, perfecto. Juan José, ¿sí? Sí. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Es un plano aparte, ese lo pueden tener armado y lo entregan como un archivo aparte en la siguiente entrega, porque por ejemplo, para el último trabajo práctico sanitaria, nosotros vamos a cambiar los docentes con los cuales están asignados. Entonces, el docente nuevo que van a tener tiene que saber cuál es el proyecto sobre el que ustedes están trabajando, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda más de esto, chicos? Igualmente, a medida que van avanzando con el trabajo práctico, les va a quedar un poco más claro, pero vuelvan a este enunciado al momento de estar elaborando los planos para saber cuáles son las cosas mínimas que tienen que entregar, ¿sí? Entonces, en el edificio es ubicación de todos los elementos y que tenga que ver en relación con la parte de para cumplir los requerimientos mínimos. En la vivienda sí tienen que hacer todo el cálculo. En la vivienda domiciliaria tienen que hacer el cálculo completo. Está la planilla totalizadora, tienen que calcular todos los cables tramo por tramo, tienen que calcular el diagrama unifilar con todos los disyuntores, etcétera, todas las térmicas que tienen que tener en esa vivienda, ¿sí? O sea, en la vivienda es el cálculo completo, todo detallado. Y en el edificio, poder ubicar todos los elementos, como se estuvo explicando hoy, ¿sí? Planta baja, planta tipo de palier, y las azoteas o terrazas que sean necesarios, sala de máquinas en la parte de arriba, ¿sí? ¿Está claro? Lo que es la memoria descriptiva tiene que ser, tipo, hablar del por qué pusimos ciertas bocas en cada lugar, o por qué un interruptor de cada tipo. Por ejemplo, si por ejemplo distribuyeron circuitos, bueno, se decidió que los circuitos de iluminación, a pesar que no superaban las 15 luminarias,
se decidió en el proyecto dividir en 2 circuitos de iluminación separados para poder diferenciar la parte pública de la parte privada de la vivienda, o alguna consideración especial sobre los tomas, cómo dividieron los circuitos, si alguna aclaración sobre cómo van calculando las cosas, ¿sí? ¿Se entiende? En el gas, por ejemplo, ustedes tenían que ir justificando los elementos, cómo habían llegado a colocar, por qué colocaban, por ejemplo, un calefactor de 2500. Hay algunas comisiones que no justificaban por qué colocaban, o sea, la parte previa de poner el volumen del ambiente por las 50 kilocalorías, a veces simplemente hacer un cuadrito ya detalla de dónde sacaron las cosas, ¿sí? Pero ustedes tienen que revisar eso, para eso es una comisión de muchos integrantes. Por ejemplo, si uno lo hace, se lo dan a otro compañero para que lo revise y se van a dar cuenta de las cosas que faltan, ¿sí? No es la idea que sean 50.000 hojas, la idea es que ustedes estén elaborando de manera propia ese informe aplicado a la vivienda que ustedes están analizando, para que el día de mañana aparte vuelven a agarrar ese informe y entiendan qué es lo que estuvieron haciendo, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Algo más, chicos, de esto que no hayan entendido? Si no, ya los dejo para que ustedes vayan ya solicitando sus consultas prácticas. ¿No? Bien. Bien, chicos, entonces nos vemos en los foros. Saludos a Nilda. todos, chicos. Saludos acá de Nilda. Gracias, Nilda, Saludos. nuevamente. Gracias. Y cualquier consulta, recuerden que tienen un foro de teoría. Cualquier consulta que les haya quedado ahí dando vuelta, recurran al foro de teoría y yo les respondo. Pato, perdón. ¿Bien? Sí. Quiero decir Sí, algo. Clara. No, que yo no sabía qué estaba pasando, que no tenía consultas. Había puesto 11:30 a mis comisiones que se conectaran, pero si ya terminaste, ya lo pueden hacer desde ahora. Ya ¿sí? están disponibles, claro. Sí, bien, por favor. Perfecto. ¿sí? Para las comisiones de Clara, si están ahí presentes, sepan que ya está a disposición Clara 11:15 ahora para la consulta. Bien. Adiós. Bueno, chicos, entonces los Hasta dejamos luego. con sus docentes. Todos. Saludos a todos. Chau, Nilda. Chau, chicos. Chao.